Cerrando esta mañana de presentaciones, vamos a dar pase a la tercera charla especializada, titulada Estudiar en un mundo con inteligencia artificial, desafíos, oportunidades y sostenibilidad para las nuevas generaciones, la cual estará a cargo del señor León Trachtenberg, ingeniero mecánico egresado de la UNI, con estudios de posgrado en Administración de la Educación en la Universidad de Lima, un MBA en la Universidad del Pacífico y una maestría en Educación por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sin más preámbulos, damos pase al señor León Trachtenberg. Bueno, buenos días. Les agradezco la invitación y la atención que supone estar acá para escuchar esta ponencia. Miren, el mundo está en una transición hacia no se sabe a dónde. Y ese es el escenario más pantanoso posible para cualquiera que quiera hacer un plan de 5 o 7 años por delante, que es el caso de los estudiantes que van a una universidad pensando que al cabo de tantos años van a tener una profesión que les va a abrir las puertas al mundo de bienestar, del progreso y demás. Y eso hoy día se está tambaleando. Y la mayoría de las universidades del mundo todavía están en esta búsqueda de cómo reformular sus actividades, sus currículos, sus carreras, para responder más rápidamente a estos cambios. Hay una limitante, y la limitante está en las leyes universitarias que existen en todo el mundo, que normalmente toman muchos años hasta que se dan cuenta que tienen que ser reformuladas, y a veces toma décadas para que los congresistas entiendan que hay que replantear la ley y las reglas que ella contiene. Yo lo que quisiera hacer hoy es ponerme en el plano del escéptico, con fines didácticos. El escéptico respecto a si la universidad como está puede seguir garantizando el sueño que tienen los estudiantes para que al cabo de todos sus años de estudio, de esfuerzo, de inversión, realmente les resulte productivo. Y me pongo en el rol de escéptico porque creo que es bien importante que los estudiantes tengan los ojos abiertos y la cabeza abierta a repensar cómo escogen sus carreras, cómo escogen sus universidades, cómo escogen la inversión que están dispuestos a hacer para seguir estudios superiores. Y si la universidad es su mejor opción, pero con mucha desnudez, con mucha transparencia. Y una de las preguntas que yo siempre le hago cuando me invitan a las universidades, a los estudiantes, es si discuten el tema del desempleo en sus carreras, en sus profesiones. Yo creería que en toda universidad debe haber por lo menos un ciclo en el que se discute el desempleo que le espera a buena parte de los egresados de las carreras que están estudiando. Porque la realidad de los mercados laborales es que más son los desempleados que los empleados en las carreras que existen en el mercado. Y hay que abrir la cabeza para pensar en eso. Y estoy hablando aquí de una universidad que conozco, así como hay tantas otras en el Perú que conozco y conozco sus esfuerzos por ponerse al día, pero creo que eso tiene que ir de la mano también con estudiantes que miran con más criterio crítico el tiempo y esfuerzo y dinero que invierten en sus estudios superiores.
Y si en algo puedo contribuir a eso con esta charla, espero que les resulte relevante, ¿no? ¿Cuál es mi tesis que quiero desarrollar acá? Como les dije, desde la mirada de un escéptico de que se vaya a mantener vigente el sistema de educación superior actual en el mundo. Para un egresado universitario, la probabilidad de ser desempleado o subempleado es mayor que acceder a un empleo continuo y bien remunerado que justifique una inversión de 6 o 7 años de estudios. Ese es el plano mental en el que quiero que se coloque. Es desde ese plano que voy a desarrollar mi ponencia, como digo, no porque quisiera invalidar la experiencia universitaria, sino porque es importante que todos tengan la cabeza abierta a lo que ocurre en el mercado laboral y a las decisiones que les conviene tomar para acercarse por lo menos a la realización de su sueño cuando aspiran a que la educación superior les abra las puertas al progreso en la vida. Veamos el tema del desempleo y el empleo. Dicho ese paso, no estoy hablando del Perú, estoy hablando del mundo en general, ¿no? Lo que estamos viendo es que en América Latina 40% más trabajan en áreas distintas a las que estudiaron, porque en lo que estudiaron no encuentran trabajo. Hay un desajuste de competencias, los empleadores están frustrados porque los egresados no son competentes como ellos quisieran. Hay un desempleo juvenil, particularmente universitario, en países como España, Colombia, Argentina, que supera el 20% de la población. La duración de la carrera es uno de esos temas que es complicado porque el mercado va cambiando cada 2 o 3 años, su tecnología, sus retos políticos, sociales, económicos, pero las carreras duran 7 años, 5 más maestría o lo que fuera. Y entonces resulta que cuando uno termina una carrera puede ser que esa carrera ya no existe o que para esa carrera ya no hay mercado. Porque lo acabamos de ver, surge el ChatGPT, le ha movido el piso a todas las carreras, surge la inteligencia artificial y ha replanteado todo lo que significa determinadas carreras o estudios superiores. Y la carrera todavía falta que culmine, para los que empiezan ahora o el año pasado, 7 años. El ciclo de obsolescencia del conocimiento es creciente, ¿no es cierto? Las profesiones tradicionales están saturadas, por ejemplo, arquitectura, abogacía, psicología, comunicación, son carreras que ya están saturadas en el mercado y para encontrar una oportunidad para hacer una práctica y eventualmente conseguir un empleo bien remunerado es cada vez más y más complicado, difícil. Hay una serie de costos económicos y personales. Por un lado, lo que pagan por matrícula, por materiales, por transportes, por pensiones y demás. Pero por otro lado, el costo de oportunidad, porque durante 7 años que podrían haber estado trabajando en otra cosa, lo han dedicado a estar en la universidad. Entonces hay un costo de oportunidad perdido también, ¿no es cierto? En muchos países donde se estudia en la universidad tomando deuda, no pueden pagar la deuda, porque se supone que la deuda la van a pagar con lo que ganen una vez que sean profesionales, pero ¿y si no tienen empleo en la profesión o no ganan lo suficiente, cómo pagan la deuda? En este momento en Estados Unidos hay 34 millones de estudiantes, de profesionales endeudados que no pueden pagar su deuda, porque no consiguen trabajo que les justifique descontar lo que necesitan para pagar la deuda y que les quede para vivir, ¿no es cierto? No, los grandes temas de campaña electoral ha sido el endeudamiento de los estudiantes. En Chile hubo todo un lío hace poco tiempo de estudiantes que no podían pagar lo que tomaron como deuda para pagar la universidad porque no consiguen el empleo o el nivel de remuneración que les permite pagar la deuda que tomaron para estudiar la carrera que se supone que les iba a permitir un excedente para pagar la deuda. El retorno a veces es inferior a la inversión, o sea, hay carreras donde uno
paga, digamos, un cierto monto mensual multiplicado por 5 años o 7 años y resulta que lo que ganan los egresados es casi lo que ganaría un egresado de secundaria, o sea, no le justificó, no le devuelve la rentabilidad, la carrera para lo que estudió. Y en la crisis del valor del título universitario, o sea, hoy en día ya es más importante la experiencia, las habilidades prácticas, las evidencias de lo que uno ha hecho más que el título por sí solo. Hay empresas de punta en el mundo de la tecnología que ya ni piden título universitario. Todas esas que están ahí mencionadas están creando alternativas laborales para 6 a 18 meses, lo que llamarían carreras cortas tecnológicas, que cuestan menos, pueden costar entre 300 y 600 dólares y generan una bolsa de trabajo planetaria, porque esa es online, digamos, a distancia, para carreras de high-tech que requieren gente experta en tecnología, en manejo de datos, en big data, en inteligencia artificial, y eso se hace a distancia además. Acá tienen ustedes, por ejemplo, carreras que, estoy tomando promedios por supuesto, que tienen un alto riesgo de subempleo. Psicología, derecho, comunicaciones, etcétera. Pero miren, por otro lado, cantidades de carreras cortas que tienen alta empleabilidad, mucha demanda en el mercado y que están vinculados casi todos a mundo digital, manejo de datos, inteligencia artificial, manejo de redes, etcétera. Miren, esas carreras, fotografía, diseño gráfico, técnicos en refrigeración, electricidad, marketing digital, programadores de web, todo eso tiene una alta demanda. Y falta gente que sea capaz de hacer eso. El ejemplo de la fotografía es genial, porque hoy en día ustedes saben que cualquiera con una cámara fotográfica puede tomar una mejor foto que un egresado de comunicaciones de una carrera universitaria. Con una tablet, con una cámara, una buena foto, la puede vender a los diarios, la puede vender a las páginas web, la puede vender en esas páginas donde uno vende fotos, y las ha tomado con una camarita sin estudiar nada. Y lo que quiero decirles en pocas palabras, y lo voy a seguir diciendo, no es que la universidad sea irrelevante. Lo que hay que hacer es una nueva especie de, una nueva forma de hacer vida universitaria que incluya no solo las carreras nuevas que se van creando en el tiempo, sino también las opciones paralelas que permiten que uno vaya acumulando modularmente carreras cortas que se pueden ir sumando y hacer todo un gran paquete que sería un título universitario, pero que ya tiene todos estos componentes de reacción inmediata a lo que el mercado laboral está pidiendo. Para eso se necesita obviamente un cambio en la ley universitaria, pero a la interna probablemente las universidades pueden encontrar algunas formas de construir su propuesta curricular o su oferta universitaria, tratando de ver cómo articulan todo esto de las carreras cortas junto con las largas, de manera que el estudiante puede estar eventualmente haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? Tienen ustedes ejemplos, ¿no? En tecnología, Google, Apple, IBM, Tesla no exigen título. En marketing digital, tampoco. Piden portafolio, quieren ver qué cosas han hecho y según eso los contratan. En oficios técnicos, igual. Cuando uno conoce a un especialista en arreglar refrigeradoras o computadoras o garajes o lo que fuera, ¿quién le pide un título? Y sin embargo, eso nunca va a ser reemplazado por un robot, dicho sea de paso. ¿Quién trae un robot para que le arregle una refrigeradora, no es cierto? Cine, edición, miren la cantidad de youtubers y en general gente que se dedica al mundo virtual, digital, que inclusive son chicos de colegio. No tienen ningún título, de nada. Solamente son escolares aficionados al tema. Con ellos van a competir
los universitarios de hoy, con todos ellos. Bueno, soporte administrativo, diseño gráfico, videojuegos, etcétera. Yo a veces veo estudiantes del colegio que yo dirijo de cuarto y media, tienen una capacidad de hacer videos, ediciones, ponerle efectos especiales, ponerle subtítulos, o sea, hacer de todo simplemente con un celular. Y eso antes requería un título universitario. Hoy en día ya no. Y entonces hay que ser realistas, pues. Y yo creo que, regresando a mi introducción, creo que es fundamental que los estudiantes universitarios, los postulantes, los estudiantes, estudien el mercado laboral. Debería ser parte de su formación profesional, conocer el mercado laboral de su profesión o la que han escogido, y junto con eso ir viendo las tendencias en el mercado que van más rápido que las leyes universitarias, mucho más rápido. Yo recuerdo hace no mucho tiempo una conversación en Senati, donde me decían, nosotros como miembros digamos, de un grupo de grupos industriales nos damos cuenta al toque qué necesitamos, qué técnicos necesitamos. Pero cuando queremos hacer una carrera, ofrecer una carrera, el Ministerio de Educación nos demora 3 años en aprobarla. Y entonces, mientras tanto, hay que importar pues, técnicos de otro lado. Y entonces, tenemos que encontrar la forma de digamos, hacer más ágil al Estado en cuanto a sus normas y hacer más ágiles a las universidades, institutos y demás, en cuanto a cómo articulan las opciones para los estudiantes. ¿Qué dicen los empleadores que se quejan de que no consiguen los trabajadores que están buscando, ¿no? Lo que dicen es, acá miren, hay unas encuestas que publica Manpower a lo largo de los años. Tengo hasta el 2022 la gráfica, pero lo publican todos los años. ¿Y qué es lo que se nota? Un creciente descontento, insatisfacción, diciendo no encuentro en el mercado la gente que necesito para mis empresas. No tienen las competencias que busco, no tienen la formación que busco. ¿Y cuáles son las principales hitos que ellos buscan y que no encuentran? Acá tienen ustedes. Autonomía, resiliencia, tolerancia a la frustración. ¿Qué quiere decir autonomía? Estudiantes que piensen por sí solos. No que estén mirando el manual para ver qué dice el manual o le estén preguntando al ChatGPT qué cosa dice respecto de... ¿Cuál es tu pensamiento independiente, libre, autónomo? Y ese es un reto, digamos, importante, ¿no? Porque estudiantes que están acostumbrados a estudiar solamente lo que el profesor les enseña o lo que está en el libro, no son autónomos, pues. No están desarrollando su pensamiento crítico. No están siendo creativos en la formulación de soluciones a problemas que se aparten de los que ya están establecidos, estandarizados en los libros. Y este es un elemento bien importante. La gente necesita los empleadores buscan gente pensante, con mucho razonamiento crítico. Y el razonamiento crítico es algo que no se adquiere repitiendo lo que le han enseñado en clase. Había una época en la que en alguna universidad, creo que era San Marcos, pero en algunas universidades, los alumnos hicieron una especie de tumulto, huelga, porque los profesores, uno en particular, les había tomado preguntas en el examen que no había hecho en clase. Y en lugar de felicitarlo, lo querían votar. Pero si todo lo que ustedes van a hacer en la vida no se ha hecho en clase. La clase es una simulación, la clase es un estudio de un caso. La clase es una síntesis que busca darles un esquema conceptual. Pero todo lo que ustedes van a encontrar en el mundo que realmente es innovador, que requiere creatividad, que requiere iniciativa, no se ha hecho en clase. Fíjense, cuando estalla la pandemia,
¿Cuántos profesores del Perú estaban preparados para enseñar virtualmente sus cursos? Hasta educación inicial tenían que enseñar a distancia. ¿Cuántos estaban preparados para eso? Ninguno estudió en la universidad eso. Y les vino de arriba y tuvieron que ver cómo se adaptan, dicen, bueno, van a estar encerrados los chicos, algo tenemos que hacer, empezaron a ingeniárselas y hubo los que intentaron ensayo y error y buscar cómo hacer, cómo me conecto, cómo visito al pueblo, ahí donde no hay televisión, cómo hago con la radio, etcétera. Toda esa capacidad de reacción y adaptación no se enseña en la clase, pero es lo que se necesita. Bueno, razonamiento crítico para resolver los problemas. Nuevas formas eficientes de hacer lo que ya se hace. O sea, si hay algo que ya se hace de cierta manera, que ustedes propongan una solución equivalente los hace prescindibles. Pero si eso ya está en el libro, ya está en el manual, eso ya se hace, entonces ¿para qué te necesito a ti? Y esta capacidad de hacer lo que se hace, pero de una manera más rápida, más eficiente, menos costosa, ese es el desafío. ¿Cómo genero una alternativa más inmediata, menos costosa, más rápida para lo que ya existe? Si yo me voy a limitar a lo que ya se acostumbra a hacer, no sirvo. Porque para eso me puede reemplazar una máquina, para eso me puede reemplazar cualquiera de los otros 100 que estudiaron lo mismo que yo. Y también el tema del pensamiento innovador, ¿no es cierto? Hacer lo que nunca se ha hecho. Miren, hay una anécdota de Kodak. Kodak era pues famosa por las cámaras y los rollos esos de fotos, hasta que uno de los trabajadores de Kodak propuso pasar a tomar fotos digitales. Y la empresa se negó porque decía que su marca, su prestigio, el conocimiento que hay de ella, etcétera, es por los rollos de fotos tradicionales, y Kodak después quebró. Y de esos ejemplos hay un montón, ¿no? De incapacidad de tener estos reflejos para decir, una cosa es lo que siempre se ha hecho y me ha ido bien, pero ¿qué me garantiza eso que si lo sigo haciendo me va yendo bien? ¿Quién me garantiza eso? Todo lo contrario, es muy probable que si lo sigo haciendo me vaya mal, porque siempre hay una curva de crecimiento, digamos, de potencia plena, y después empieza a caer. No hay nada que dure pues 100 años. Cuando me va bien es cuando tengo que empezar a pensar en el cambio. Quien no lo pudo hacer es Nokia. ¿Alguno de ustedes tiene un Nokia? Y Nokia era la marca líder del mundo en celulares. ¿Dónde están los Nokia ahora? No se atrevieron a cambiar, porque el negocio estaba bueno. En el Perú, además, este es un dato del Perú, 65% de empresas peruanas tienen problemas para hallar profesionales, pero 60% de jóvenes buscan migrar en el corto plazo porque buscan mejores sueldos, mejores oportunidades, porque aún los que consiguen empleo no están satisfechos con lo que ganan o con el tipo de empleo o subempleo que tienen. Miren ese divorcio entre lo que el Perú necesita y lo que el sistema educativo aporta. Para que vean ustedes cómo van cambiando los perfiles que buscan las empresas para contratar gente. Aquí tienen ustedes el Foro Mundial Económico en el año 2023 publicó las 10 características del profesional que tiene las mejores oportunidades o las mejores posibilidades de ser contratado, de ser buscado por el mercado de las principales empresas. Fíjense, en 3 años cambió el perfil. Y ahora plantean que para el 2027, si no tienen, por ejemplo, el dominio de la inteligencia artificial y Big Data,
si no tienen esta capacidad de influencia social, de pensar en el cliente, diseñar la experiencia del usuario, no solamente la experiencia del ofertante, sino la experiencia del demandante, entonces no sirven. No les es útil a la empresa. Y son 3 años. Y mientras tanto, quien empezó una carrera pensando que lo del 2023 se iba a mantener 7 años, ya empezó a... Ya a los 3 años hay que replantear el perfil. Esa es la velocidad de los cambios que hay que empatar desde la formación superior. Miren, acá les traigo un ejemplo de profesiones que han cambiado, digamos, significativamente desde que apareció la inteligencia artificial, que es el tema transversal de este evento, ¿no es cierto? Tienen el caso de ingeniería de sistemas, de diseño gráfico, psicología, educación, arquitectura, cine, televisión, periodismo, cómo han ido cambiando las carreras en relación a la forma de ejercer las profesiones, ¿no es cierto? Y si ustedes analizan una por una, se van a dar cuenta que todas tienen un fortísimo impacto en inteligencia artificial y dominio del mundo digital. El que empezó una carrera, digamos, en lo que ahí dice antes, si quiere encontrar trabajo en lo que dice ahora, con lo que estudiaron antes, no les alcanza. Necesitan lo que se requiere ahora. Entonces, esta conciencia que hay que tener por el lado de el estudiante que quiere estar al día, quiere estar monitoreando lo que pasa en el mercado, sus oportunidades laborales, inclusive su oportunidad de migración, si uno quiere migrar y calcular cuánto le cuesta estudiar algo y qué rentabilidad va a tener eso, etcétera. Ese es el tipo de cosas que hay que estudiar cuando uno es universitario para realmente beneficiarse de sus elecciones. En algunos casos van a encontrar universidades que acompañen esa modernización y en otros casos van a encontrar que no, que hay algunas que se mantienen, digamos, estancadas en fórmulas convencionales y entonces también tienen que poder confrontar, ser críticos. Hablamos de pensamiento crítico, también se aplica a su propia experiencia como estudiantes. Y por supuesto la de los profesores en su rol de profesores, que se dan cuenta que hay cosas que están enseñando que hoy en día deberían abordarse de otra manera, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las implicancias para la educación superior? ¿Cuáles son esos dogmas con los que uno tiene que confrontarse, ¿no es cierto? Los dogmas tradicionales es que la mejor opción de vida para todos es terminar el colegio, ingresar de inmediato a la universidad, terminarla y estudiar al menos una maestría y con eso están bien posicionados en el mercado laboral, profesional, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué nos dicen los datos? Hay una enorme repitencia de cursos y deserción universitaria. Quien abandona antes de graduarse equivale a que no estudió nada. Vale para el mercado tanto como un egresado de secundaria. La mayoría no trabaja en lo que estudió. Creciente escasez de opciones laborales profesionales continuas y bien pagadas en el mercado. Deterioro del nivel de ingreso de empleados de profesiones de nivel medio. Y difícil colocación en el mercado laboral para profesionales cuando se automatiza. Perdón, voy a regresar acá. Cuando se automatiza su actividad. Pónganse en el lugar de una persona, voy a poner un empleo, digamos, clase media convencional, un cajero. Pongámonos un cajero que ha trabajado 25 años de su vida atendiendo una ventanilla en un banco. Cumple 50 años, ha trabajado muy bien, etcétera. De pronto le ponen un cajero automático. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica ahora? Si toda su vida ha sido un cajero, ha atendido muy bien a la gente, ¿no? Un tipo
carismático, entregado a su trabajo y de pronto se acabó el trabajo. O un chofer que ha sido chofer durante toda su vida y de pronto viene una red de automóviles sin piloto, automáticos, ya no necesitan choferes. ¿Qué va a hacer ese chofer? ¿A qué se va a dedicar? Es decir, hay que imaginar la tecnología, los desarrollos tecnológicos como aquello que en cualquier momento pone en jaque mi actividad habitual y entonces, ¿qué alternativas tengo? Cuando uno pone todos los huevos en una canasta, tiene todas las de perder. Es como cuando uno invierte en la bolsa solamente en una acción, en una empresa. Puede ganar, pero va a llegar el momento en que va a perder. ¿No es cierto? Entonces, esto tiene que ser parte de su razonamiento habitual. ¿Qué alternativa tengo si es que lo que estoy estudiando o en lo que ya estoy trabajando va a llegar un momento en que va a ser prescindible? ¿Qué hago? Yo estuve haciendo digamos, esto era para estudiantes de Lima, del sector privado, y entonces he puesto ejemplos de universidades privadas del nivel, digamos, de costos más altos, pero ustedes pueden hacer la aplicación para cualquier universidad en relación a los costos de estudiar en ella, ¿no es cierto? Esto se estila mucho en Estados Unidos, en Europa, calcular cuánto me cuesta la universidad y cuánto ganaría yo una vez egresado para ver si se justifica o no haber estudiado esa carrera. Aquí puse el ejemplo de algunas universidades costosas de Lima, tienen ahí cuántos años estudian, cuántos meses al año, etcétera, y cuál es, de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo, de sus páginas de información, cuál es el sueldo base de alguien que egresa de las carreras que están mencionadas ahí, y suponiendo que yo voy a pagar de mis ingresos 20% para pagar la deuda, puede haber sido pagada por los padres, no interesa, pero es una inversión hecha. Y lo lógico es que esa inversión reditúe alguna rentabilidad, ¿no es cierto? ¿De qué me sirve invertir 7 años en una carrera y después cuando egreso no me genera ningún excedente como para que se justifique la inversión que hice? Entonces uno calcula en términos económicos el retorno a la inversión. Y miren, calculando un sueldo promedio del mercado en las carreras que están ahí, suponiendo que tiene empleo inmediato ni bien termina la carrera y suponiendo que gana lo que dice ahí el sueldo medio y que tiene un contrato continuo, ¿cuántos meses tiene que invertir ese 20% de su sueldo para completar de pagar la inversión hecha en estudiar? Y ahí tienen los meses por pagar, si lo he convertido en años. Y fíjense ustedes, si una persona estudió administración, en el ejemplo, ¿no?, de la Pacífico, y gana ese sueldo base, necesitaría 15 años pagar ese 20% de su sueldo para que se justifique haber invertido en estudiar esa carrera, si es que consigue trabajo. Si no consigue trabajo, puede demorar 40 años. Y ahí tienen ustedes el cálculo así simple, sencillo. Los datos del sueldo base los he tomado del Ministerio de Trabajo, y el cálculo del aporte lo he hecho suponiendo que uno tiene que comer, pues tiene que vivir, tiene que pagar vivir. Entonces digo, bueno, 20% del sueldo que sea para pagar la deuda. Y es casi en todas las carreras que ocurre más o menos lo mismo. Nuevamente, no se trata de decir, entonces mejor no estudio en la universidad, se trata de ser conscientes de qué están invirtiendo y cómo le sacan ventaja para que ustedes sean de aquellos que se colocan bien en el mercado laboral, sabiendo que cualquier carrera que ustedes hayan estudiado hay otros 1000 iguales. ¿Cómo ustedes hacen prevalecer sus capacidades para que sean los elegidos para el tipo de profesión que en la que han pensado trabajar, ¿no es cierto? Aquí hice el cálculo en Estados Unidos, ¿no?
También preguntando en base a lo que significa invertir en una carrera y lo que ganan los egresados suponiendo que tienen trabajo. Resulta que todavía las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y salud todavía justifican. Administración en realidad depende en qué facultad, en qué universidad estudiaron, pero educación, humanidades, ciencias sociales, artes, música, teatro, no reditúan el valor que se necesita para repagar la deuda. Eso es en Estados Unidos, dicho sea de paso, hay países donde estudiar esas carreras es más barato. Europa, por ejemplo, es mucho más barato que Estados Unidos. En América Latina también, en Asia hay lugares donde es más barato, pero solo lo pongo como ejemplo porque es un ejercicio que hay que hacer. Es un cálculo que tienen que hacer los estudiantes cuando escogen algo. Y por eso insisto tanto que las universidades deben tener por lo menos un ciclo donde estudian el desempleo laboral de la profesión elegida, las alternativas que hay para colocarse o recolocarse, cómo no colocar todos los huevos en una canasta, cómo calcular la inversión que significa estudiar una carrera en la eventualidad de conseguir empleo o no conseguir empleo. Tiene que ser parte de su formación. Y ese es el reclamo que yo hago, ¿no es cierto? Estudien eso y después decidan lo que quieran. Acá tienen un ejemplo del costo de estudiar en 4 países distintos, en Estados Unidos, España, Canadá y Argentina. Obviamente Argentina más barato, Europa, como dije, más barato que Estados Unidos y Canadá, pero igual un costo importante en dólares, ¿no es cierto? Ahí tienen los costos. Y ahí les he puesto la remuneración anual promedio para quienes consiguen empleo en cada uno de esos países, en cada una de esas carreras. ¿Está bien? Y entonces, con los datos de cuánto cuesta estudiar y cuánto puede ganar el profesional una vez que egresa, uno dice, bueno, ¿me conviene? ¿No me conviene? Es una carrera en la que tengo una buena probabilidad de que me vaya bien, es una carrera que ya está saturada en el mercado, es una carrera en la que el riesgo de no poder ganar lo suficiente no justifica la inversión. Es tipo de razonamiento que hay que hacer, ¿no es cierto? Acá tienen ustedes, por ejemplo, para los datos que yo les presenté, suponiendo que estudiaron en alguno de esos países, pagando lo que cuesta la universidad en esos países, ¿cuántos años les toma dedicando 20% de su sueldo, suponiendo que consiguen trabajo desde que egresaron, para poder justificar la inversión? Todavía ingeniería, computación, economía, por ahí van. Derecho en Estados Unidos es una carrera todavía muy prestigiada, en otros países es una carrera ya agotada, ¿no? Y bueno, psicología, arte, nuevamente en el mundo de las humanidades, de las ciencias sociales, el arte, hay que estudiarlo en lugares donde los costos de estudiar son bastante más bajos que los que se acostumbran en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, etcétera, porque si no, simplemente están botando la plata. Y también está el mundo de las carreras técnicas, que yo mencioné hace un ratito. ¿Cuáles son las ventajas, digamos, de las carreras universitarias? Una formación más amplia, títulos que todavía para cargos importantes son considerados, más prestigio todavía en esta generación, no sé si en la próxima, mayor facilidad para ir a posgrados, o sea, si quieren ir a un posgrado, obviamente una carrera previa lo permite, y finalmente ingresos más altos a igualdad de otros profesionales siempre que consigan trabajo. ¿Cuáles son las ventajas de las carreras cortas? Duran entre 1 y 3 años, cuestan mucho menos, el ingreso es casi automático, apunta directamente a habilidades prácticas que el mercado necesita. Pueden ir a trabajar de inmediato, desde el primer día de clases prácticamente.
hay una alta demanda, todo el mundo se queja que no hay suficientes técnicos, no hay suficiente gente formada en carreras técnicas. Y pueden adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos o en todo caso hacer un estudio complementario para la tecnología que ha salido respecto a la carrera que han estudiado. Entonces hay ventajas y hay desventajas y uno tiene que conocer y analizar y tener estas matrices en su cabeza para decir, bueno, ¿qué me conviene? ¿Cuál es mi mejor opción? ¿No? Acá tienen, por ejemplo, carreras cortas que tienen una muy alta empleabilidad en general. Todas ellas, fíjense ustedes, carreras muy vinculadas o al trato personalizado humano o al mundo tecnológico, digital, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Todas esas carreras tienen una alta empleabilidad y en realidad, si ustedes lo miran bien, compiten en el mercado laboral con las profesiones universitarias. Cuando un empleador busca, digamos, un experto en reparaciones electrónicas, no busca un ingeniero electrónico, busca un técnico electrónico. Si quieren reparar una computadora o el software, o lo que, no buscan un ingeniero de sistemas. Buscan un programador o buscan un graduado de un instituto tecnológico, ¿no es cierto? Pero también hay buenas noticias y son las carreras nuevas. Por ejemplo, todas las carreras llamadas verdes y digitales están muy demandadas, ¿no? Miren, según el Foro Económico Mundial se van a crear 170 millones de nuevos empleos en esta década por la revolución digital y la transición ecológica. ¿Cuál es la realidad del mercado? Que se necesita más de lo que hay en el mercado. O sea, aquí hay un vacío de oferta de profesiones, de profesionales. En temas como ingeniería ambiental, gestión de ecosistemas, energía renovable, adquisición sostenible, etcétera. Y tienen ustedes, fíjense, se van a crear 241 millones de empleos al 2030 en ese tipo de carreras. Nuevamente es cuestión de ver, bueno, por dónde va el mundo laboral, por dónde va el mundo tecnológico, qué carreras me permiten meterme en ahí donde hay oportunidades y quizás es una opción interesante buscar una de ellas. Y la renovación universitaria de carreras es tan grande, miren, aquí yo les pongo solamente en los últimos 3 años, miren todas esas carreras que se han creado. En lugares bien céntricos en el mundo, ¿no? En 3 años nada más. En India, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, etcétera. Profesiones nuevas que se han ido creando respondiendo a las necesidades del mercado actual. Muchas de ellas ni siquiera se han escuchado mencionar en el Perú. Entonces hay que ponerse al día. Y hay que ir generando carreras que están al día con lo que requiere el mercado laboral. Y no se puede hablar de una carrera universitaria sin hablar del mercado laboral, porque uno estudia una carrera para trabajar después en la carrera, ¿no es cierto? Uno no estudia para poner un adorno en su casa. Entonces, hay que prestarle atención a eso. Observación a todo lo que he dicho. Primero, los datos numéricos para cada caso son promedios. Lo que importa no es que ustedes tomen nota de los datos exactos que yo he dado, sino del mensaje que está detrás. Analicen esta información. Ese es el mensaje. ¿Está bien? Y no se dejen llevar por la exactitud, ¿no? Sino simplemente por el hecho de que cada uno, según su conocimiento de sí mismo, según sus capacidades intelectuales, según sus intereses, según sus oportunidades de quedarse en el Perú o de viajar al exterior, de conseguir una beca, cada uno en función de su propio contexto, estudiar qué carrera le conviene, en qué universidad, cómo es el mercado laboral, en qué país me conviene estudiar o ejercer mi carrera. Todo el tiempo hay que estar
teniendo eso presente si uno quiere realmente sacarle ventajas a las limitaciones del mercado laboral. Algunos consejos para ir terminando para los estudiantes, ¿no? Primero, lo que ha sido el motivo de mi charla, ¿no? La conciencia del desempleo posible. No vivan de sueños e ilusiones. Pongan pies en la tierra. Hay desempleo en todas las carreras que han estudiado. ¿Cómo hago para ser de los que consiguen empleo, no de los que no consiguen? Y aquí les quiero dar algunas claves. Frente a toda la incertidumbre del mercado laboral, del mundo tecnológico, de la subsistencia del planeta, hay una cantidad de incertidumbres enormes. No sabemos si vamos a existir en 2 años más, si la inteligencia artificial va a desplazar, no sabemos. Hay incertidumbre. ¿Cuáles son las certidumbres que nos permiten sostenernos con optimismo, con fuerza, con proactividad, etcétera? Primero, cultivar su autoestima, su seguridad en sí mismo, ¿no sé? En segundo lugar, esto tiene que ver con los profesores también cuando forman estudiantes, ¿no? Autonomía para pensar libremente. ¿Cuántos de ustedes cuando piensan algo dicen lo que piensan? ¿O cuántos se lo guardan? No vaya a ser que esté mal, no vaya a ser que mis compañeros se rían, no vaya a ser que el profesor considere que soy medio torpe, etcétera. Entonces mejor no digo nada. ¿Cuántos son proactivos? ¿Cuántos se mandan? ¿Cuántos toman riesgo? ¿Cuántos tienen un pensamiento autónomo? ¿Cuántos dicen, aunque hayan 100 en mi clase y yo pienso distinto, yo marco mi posición? Porque puede ser que la mía sea la innovadora, sea la correcta, digamos. Adaptarse a lo desconocido, en lugar de sentirse deprimidos cada vez que hay un cambio en su camino, más bien tirar para adelante, ¿no? Adaptarse, ver cómo hago. Yo puedo, yo salgo adelante. Saber investigar para no dejarse llevar por mitos, por los sentidos comunes del siglo pasado. Verifiquen, verifiquen todo lo que yo he dicho. Verifiquen. No se conformen con que el profesor dijo, o el catedrático dijo, o su papá dijo. No, verifiquen, validen, busquen su propia opción. Todo el tema de habilidades blandas y emocionales son muy valoradas, muy apreciadas hoy en día porque uno trabaja en equipo, uno trabaja en instituciones, uno trabaja en entornos sociales y entonces tiene que tener las habilidades para interactuar en esos espacios, ¿no es cierto? Y esta actitud optimista del sí puedes, ¿no? Y es bien importante sentirse apoyado por amigos, compañeros, familiares, etcétera. Es decir, vivir solo no es una buena opción. Vivir encerrado en uno mismo, aunque uno sea un genio, gente brillante, eso no abre puertas. Lo que abre puertas son las conexiones, son los vínculos, son las relaciones. Y además, cuando la estoy pasando mal, tener un soporte de mi entorno, obviamente me sostiene mejor que si estoy solo. Este es un tema central. Ustedes tienen que aspirar a tener una marca personal. Así como uno conoce, por ejemplo, algunas personas que basta verlas para poder identificar, esta es una persona talentosa, esta es una persona brillante, esta es una persona reconocida, esta es una persona innovadora, esta es una persona creíble, esta es una persona con una gran inteligencia, lo que fuera. Cuando alguien es capaz de decir, oye, ¿tú conoces a Jaimito Rodríguez? Sí, es un chico espectacular, responsable, cumplido, dedicado, un buen amigo. Esa es su marca. Ese es su marketing personal. Y eso uno lo tiene que construir desde el colegio, en realidad. Más de uno de ustedes habrá escuchado alguna vez a una mamá o papá diciéndole a un niño de 5 años, no te juntes con Juanito porque ese es un sinvergüenza, travieso. No salgas con este porque este es un drogadicto. Esa es su marca.
es cómo los conocen los demás, cómo construyen su marca, ¿está bien? Como si ustedes fueran IBM, como si ustedes fueran Lenovo, como ustedes fueran cualquier Coca-Cola, o sea, cómo la marca me permite asociar al producto, o sea, a la persona, con algún tipo de atributo o valor que es importante a la hora de que alguien tiene que escogerlos. Si ustedes tienen, ahorita acaba de publicarse una norma en Estados Unidos que dice que todo postulante a una visa universitaria va a ser evaluado revisando sus redes sociales. En otras palabras, si uno publica sus borracheras, sus locuras, sus eventos así, poco adultos, digamos, no le van a dar visa. En cambio, si uno es mesurado, uno es responsable, uno es cuidadoso, uno respeta los códigos de ética de las redes, etcétera, uno tiene mejor opción. Una de mis críticas fundamentales al CICB que existe en los colegios, que es una desgracia, es que todo lo que se registra ahí va a estar mañana en los certificados de conducta que van a evaluar los empleadores. Entonces, si un chico a los 6 años se peleó con el otro y la madre denunció que es acosador, que es violento, qué sé yo, eso va a ser parte del screening que se va a hacer de la persona cuando a los 30 años quiera conseguir un trabajo. Porque no hay nada que se registre en el mundo digital que no sea posible de hackearse o conocerse por terceros. Mucho más en el Perú, donde ustedes saben que hay calles donde consiguen toda la data de quien les da la gana. Y el CICB está haciendo un daño enorme a los estudiantes de hoy con todo ese tipo de registros, partiendo, además, la mayoría de los cuales son infundados, ¿no? Bueno, y ya para ir terminando también, miren, a veces hay ciertos retos y la diferencia entre unos y otros no está en cuánto saben, sino cómo son. Cómo es su carácter, cómo es su temple, cómo es su perseverancia, cómo es su voluntad de superación, ¿no es cierto? Esas son cosas que lo distinguen del resto. ¿Cómo construyo mis ventajas comparativas? Una de ellas es el carácter. ¿Cómo te conoce la gente? Miren, en este momento pueden haber 100 personas que están hablando de mí. Yo no tengo idea de quiénes son, dónde están y qué están diciendo. Lo único que puedo esperar es que hablen bien, pues. Pero no tengo ningún control. Pueden decir cualquier cosa, yo no tengo ningún control. Esa es la marca. Cuando a uno lo conocen por los atributos valorados y no por las, digamos, incertidumbres que genera el individuo o la indiferencia, nadie lo conoce, nadie sabe quién es. Miren, voy a darles 2 ejemplos para terminar, ¿ya? Nos vamos a un mercado de frutas. Tienen ustedes 20 puestos de fruteros o fruteras, uno al lado del otro. Y entonces la pregunta es, ¿cómo colaboro con otros? Pero también cómo me diferencio de los otros. ¿Cómo colaboro? Porque obviamente hay una relación de cercanía, a veces a mí me falta un producto, me presta el otro, le pido que me ayude con el vuelto, en fin. Pero a su vez yo quiero que los clientes me busquen a mí. Hay 10 fruteros, pero yo quiero que me busquen a mí, que me compren a mí, es mi negocio. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué eligen a una o a un frutero frente a los otros? Así de sencillo. Y entonces, yo les pregunto,
porque tienen una mejor presentación de sus frutas. Ordenadas, limpias, rápidas, atiende eficientemente, porque es honesta cuando dice, mire, ¿sabe qué? Esto está fresquito, el otro sabe que mejor hoy día no lo compre porque no está tan bueno, mañana va a traer algo mejor. Hay honestidad, hay transparencia, hay orientación. En tercer lugar, cliente satisfecho, la reputación. Oye, ese frutero, esa frutera es de primera, siempre tiene productos que están bien. Si algo no está bien, no lo ofrece a la venta. Trato amable, se acuerda de los nombres de sus clientes. Cuando se entera que uno de sus clientes tiene a alguien enfermo, le pregunta por, oiga, ¿y su hija ya está bien? El otro día vi que estaba con yeso, no sé, alguna cosa así. Sabe lo que le gusta al cliente, ¿no es cierto? Buen humor, resiliencia, empatía, calma, pasión. Todas esas son razones por las cuales, una mezcla de ellas, uno dice, este es mi caserita o este es mi vendedor, vendedora preferida. Habiendo 10 que venden lo mismo. Y entonces la pregunta es, ¿en qué curso escolar se enseña eso? ¿O en qué carrera universitaria se enseña eso? No lo enseñan. Y por eso yo les traigo esto para que ustedes lo tomen en cuenta. Se hagan todo el tiempo la pregunta, ¿por qué me elegirían a mí cuando hay 100 iguales? ¿Qué tengo yo de diferente, de valioso, de reconocido, de considerado en el público, en los medios, que hace que a mí me conozcan bien y quieran que yo vaya o a cumplir una cierta, un empleo, una función o lo que fuera? Otro ejemplo, estoy postulando a una gerencia, pero hay otros 20 que también están postulando. ¿Por qué elegiría una empresa a Pepe, digamos, personaje virtual, para el puesto, ¿no es cierto? Porque sabe comunicar sus ideas, porque muestra pensamiento crítico frente a problemas hipotéticos que se presentan en la entrevista, porque es honesto cuando explica cómo le ha ido en la vida, etcétera, por su postura, un lenguaje no verbal, digamos, cómo se planta, cómo habla, cómo comunica, cómo transmite su seguridad en sus ideas, cómo maneja el estrés cuando lo pone en una situación complicada y sin embargo él es capaz de sobreponerse a ese estrés, porque muestra empatía, muestra autenticidad, transparencia, ¿no es cierto? No es que se ha preparado para la entrevista y entonces está de alguna manera, digamos, diciendo lo que el otro quiere escuchar, ¿no? Y además es una persona que escoge cosas difíciles, o sea, a mí no me interesa que escoja solamente lo que es sencillo. Entonces, las grandes preguntas, las dos grandes preguntas de todo estudiante debieran ser, ¿qué tengo en común respecto al resto? O sea, ¿cómo paso el filtro de los mejores? Sabiendo que vamos a ser como 50 o 100, pero por lo menos tengo que tener ese piso, ser de los mejores. No de los vagos, de los que estudiaron solamente para sacar el diploma, de los que los jalaron 3 veces en cada curso, en fin, de esos. No tienen ninguna razón para estar en la universidad, en realidad. Sino a igualdad de personas meritorias, ¿cómo me aseguro que yo tengo el mismo nivel de solvencia curricular que todos mis competidores, pero ¿qué me diferencia? ¿En qué soy distinto? ¿En qué atributos tengo que valora la empresa o el empleador o el socio de un estudio que me quiere contratar, etcétera? Imagínense que lo mismo ocurre, por ejemplo, en una comisión de admisión que entrevista gente, dice tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Qué criterios utilizan? Y casi nunca son criterios de vamos a revisar sus notas del currículo.
porque se parte del principio de que todos los que se están presentando tienen notas más o menos parecidas. Entonces no son las notas, es quién es la persona. Y yo creo que ese es algo que no siempre está muy presente en las convicciones de los estudiantes. Desde cosas tan sencillas como estoy en una clase, bueno, me siento en la última fila para que nadie me vea, para que nadie me pregunte, o me siento adelante, que el profesor vea, que yo pregunto, que me intereso, que presento mis trabajos, converso con él en el corredor haciéndole preguntas inteligentes, entrego muy buenos trabajos, asisto a eventos, a congresos donde se habla de mis temas. Miren, ¿saben? El catedrático universitario es uno de los principales, vamos a decir, porteros o cómo llamarle, que abren o cierran puertas, por ejemplo, para hacer prácticas. El que menos, si es que tiene un negocio, es un catedrático que además tiene una empresa, etcétera, obviamente se va a llevar como practicantes a sus mejores alumnos. O les va a recomendar a sus colegas que le preguntan, oye, necesito un practicante para arquitectura, ¿conoces a alguien? Sí, yo tengo este alumno, es brillante, qué sé yo, te lo recomiendo. Es decir, el catedrático universitario tiene esta capacidad de ayudar a encontrar esas prácticas o esas recomendaciones que necesita alguien para poder abrir más puertas, tener más oportunidades. Pero para eso los estudiantes tienen que darse a conocer en aquello que los caracteriza y que significa atributos valorados por los demás. Termino entonces planteando lo que dije al principio. Creo que es importante que profesores y alumnos dediquen un tiempo a pensar en que en un mundo donde hay tanto desempleo, ¿cómo hago para escoger la carrera adecuada, el costo adecuado, el tiempo adecuado de estudios? Pero además, ¿cómo hago para ser empleable? ¿Cómo hago para que la gente quiera contar conmigo en su planilla docente, en su planilla de trabajo, en su estudio, o en su empresa, en su fábrica? ¿Qué tengo yo que le agrega valor a la empresa que eventualmente me va a contratar? Y todos ustedes tienen que buscar la respuesta a esa pregunta y vivir con esa pregunta y vivir aspirando a esa respuesta, que es la que les va a abrir las puertas al progreso. Bueno, muchas gracias. Expresamos nuestro más profundo agradecimiento al señor León Trachtenberg por su valiosa intervención en este importante evento. Su participación ha sido significativa y enriquecedora para todos nosotros. Lo invitamos a colocarse en el centro del escenario para poder entregarle su certificado de participación. Asimismo, invitamos en representación de la Cámara de Comercio de la Libertad a la señora Lucía Pérez Obando, presidenta del Comité Gremial de Servicios Educativos, y en representación de la Universidad César Vallejo, nuestro coorganizador, a la doctora Ana Teresa Fernández Gil, directora académica de la universidad, para acompañarnos en la entrega del certificado.